Colombia Golpe, buenos días. Miércoles 11 de julio del 2018, quien les habla, Fran Tovar, y estaremos trabajando también para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio, Jason Vargas, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Queríamos comenzar con un comentario y con una noticia que está relacionada con una publicación de BBC Mundo de lo que necesita una familia en San Francisco. Sí, se llama San Francisco, en Estados Unidos, donde un salario de más de $100,000 al año es insuficiente para tener una familia, y ahí hay cuánto debe ganar una familia de 4 personas en cada estado en las ciudades de Estados Unidos. Está publicado en costadelsolfm.net. Y en línea tenemos a Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU y analista político internacional, muy bueno. Buenos días, Milos, un placer saludarte. Muy buenos días, Frank. Ajá. Muy buenos días. Contento de estar en tu programa. Ajá, Milo, el presidente electo de Colombia ha hecho declaraciones fuertes contra Nicolás Maduro, y una de esas declaraciones tiene que ver con que él va a respaldar la denuncia de la OEA ante la Corte Penal Internacional por los atropellos que ha cometido el gobierno Maduro, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opinión te merece esa forma de comenzar las relaciones sin siquiera haber asumido la presidencia de Colombia? Es que la situación está muy tensa entre Venezuela y Colombia, que ni siquiera hay que esperar a que se juramente para empezar a dar declaraciones de ese tipo. No, yo diría, Frank, que la situación es al revés. Es una posición que ha venido manteniendo Duque, el presidente electo, desde hace mucho tiempo. Tú recuerdas que el año pasado, con un grupo de senadores colombianos y chilenos, el senador Duque en aquel momento propició un documento que fue llevado a la Corte Penal Internacional y que tuvo una serie de repercusiones en las que ya pedía como senador, antes de ser candidato presidencial, que el gobierno de Maduro pasara por la Corte Penal Internacional. Luego, durante la campaña, se reunió con María Corina Machado y ha establecido también una pauta de si llegaba a ganar las elecciones iba a ser consecuente e iba a continuar denunciando estos atropellos de lesa humanidad, señalando que los otros gobiernos habían sido muy cómplices en algunos casos o muy blandos en otros. Finalmente, cuando llegó a ganar las presidencias, se reunió con algunos de los que más han estado trabajando el tema de la Corte Penal Internacional, de los equipos de juristas colombianos, se reunieron con juristas venezolanos, coordinados por Walter Márquez, el ex diputado Walter Márquez, en la frontera, para llevar los recaudos de una larga denuncia que ha venido realizando ese equipo de juristas. De verdad que no hay nada nuevo bajo el sol, y por supuesto, al asumir la presidencia es consecuente con lo que ha venido realizando, y ya es cierto que es una posición muy dura, pero es una posición muy clara. Guerra avisada no mata soldados, ya que este es el término que le gusta mucho, el término militar, muy en boga en el país. O sea que lo que se pronostica con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, cuando se juramente, es que las relaciones entre Venezuela y Colombia se van a tensar más de los que están. Bueno, sí, yo creo que el aislamiento de Venezuela no es solo por Colombia, es un aislamiento con toda la comunidad democrática. Y las opciones del presidente Maduro van orientando hacia las dictaduras. Fíjate, donde está ahora es en Turquía. No hay un solo país latinoamericano que haya estado. Los países democráticos han estado ausentes, Europa ha estado ausente, países del Asia como Japón en la toma de posesión de Erdogan. ¿Y quién está junto con dictadores del África, de países cercanos al presidente Maduro? De manera que la opción democrática, el rechazo a la Carta Democrática Interamericana, el rechazo a los principios y valores de la Carta de la OEA, va a ir aislando. Entre ellos, evidentemente, el aislamiento con Colombia es un
un aislamiento con los principios y valores de la democracia. Ahora, Colombia no significa que es una ruptura con el Estado venezolano, todo lo contrario, el respaldo, por ejemplo, a los demócratas venezolanos, al tribunal, a la Corte venezolana que está residenciada en Colombia, el respaldo a una serie de instituciones prefigura que el retorno de Venezuela a una etapa constitucional de defensa de la democracia volverá a tener, no solo con Colombia, sino con el resto de América Latina, buenas relaciones. Ahora, estamos conversando con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Milo, y también hay algo ahí importante de parte de Iván Duque. Él dijo que se iba a salir de la UNASUR, pero no solamente que Colombia se iba a salir de la UNASUR, sino que Ecuador le quitó el edificio a UNASUR, el edificio sede, y le dice que deba otro uso. ¿Eso significa la desaparición definitiva de UNASUR? Del UNASUR ideologizado, sí. UNASUR nace anteriormente en la época de Fernando Enrique Cardoso como una gran alianza que permitiera proyectar todas las bases de la integración física, de la integración por carretera, de las telecomunicaciones y unir a la comunidad andina de naciones con Mercosur. Pero cuando comenzó la albanización del continente, todas las estructuras internacionales se fueron ideologizando. Mercosur dejó de ser el mercado común del sur para convertirse entonces en un eje antiimperialista. El ALBA se convirtió en una nueva institución que trataba de fustigar a la OEA y de detener a la OEA en una de las instituciones hemisféricas más reconocidas e importantes. Y dentro de todo ese contexto, el Petrocaribe, de la dominación de un sistema neoimperial dentro de la región a través de los recursos del petróleo. Y dentro de todas esas, UNASUR se había constituido fuera de los alcances iniciales para convertirse en una especie de ficha del ALBA de orientación ideológica. Y no solamente la posibilidad, el Duque ha sido muy claro, pero ya los otros países miembros de UNASUR se han distanciado, no han dado sus cuotas, no han ido a las reuniones de cancilleres, no han ido porque es que además de manera muy cínica se mantiene una estructura burocrática muy al estilo de lo que dejó Samper y por supuesto tratando de manipular y de no permitir que UNASUR sea la representación de la nueva realidad política democrática suramericana. De manera que desde esa perspectiva ese UNASUR ideologizado se terminó, al igual que terminó el Mercosur ideologizado, al igual que terminará el CELAC, que se creó como una especie de sustitución de la OEA, pero que ha sido un fracaso, de manera que las estructuras internacionales, entre ellas UNASUR, y la posición del presidente Duque y del mismo presidente del Ecuador, Lenín Moreno, frente a las declaraciones de dos de los que controlan UNASUR, que son Maduro y Evo Morales, al criticar a los tribunales ecuatorianos, decidió dar también un paso y decir, bueno, señores, UNASUR ya no existe, devuélvanme el edificio sede para ponerlo en beneficio de una institución que realmente funcione. Ahora, también, Milo, el CARICOM también se aleja de Venezuela, porque en estos días estábamos leyendo un comunicado del CARICOM donde apoyaba a la Guyana Esequiba en relación a su reclamación Así es. Bueno, CARICOM una vez más te demuestra la ausencia de una política, de una diplomacia que permitiera forjar las bases de lo que ha sido la reivindicación histórica de Venezuela. La proyección de la presencia venezolana en el Caribe tuvo el error de ideologizar su presencia, de buscar comprar conciencias a través de ese procedimiento neoimperialista, apoyando a Cuba o apoyando una serie de situaciones. Muy frágil, porque evidentemente allí se vio la diplomacia guyanesa, que trabajó mucho mejor que la diplomacia de Maduro y logró concitar una vez más el respaldo de los países del Caribe. Pero no solamente en el caso del Esequibo, que más o menos tradicionalmente han venido apoyándolo, con la ausencia de una política, de una diplomacia que pudiera atraer a algunos aliados, sino que también los apoyos en la OEA se han ido fracturando. Ya tan solo 2 países votaron a favor de él, 2 pequeños países, que Saint Kitts y Saint Vincent, votaron a favor de la posición de Maduro,
y los demás se han ido alejando de esta posición, de manera que el Caribe se pierde, porque primero por la caracterización del gobierno que ha ido recrudeciéndose y radicalizándose, pero después porque no ha habido una diplomacia consistente, contradictoria, que va del timbo al tambo y que no lleva adelante una posición de Estado, sino una posición de partido de gobierno. Sí. Hablando un poco del CARICOM, embajador, la situación en Trinidad y Tobago está muy complicada para algunos venezolanos detenidos. ¿Es que la embajada de Venezuela no está funcionando en Trinidad y Tobago? ¿Es que no hay una forma de que se comunique el gobierno venezolano con el gobierno de Trinidad, que está tan cerca, y esa gente tuvo que salir a hacer un reclamo, los familiares de los detenidos, etcétera, porque están allá como en estado de indefensión? Bueno, yo te diría que no solamente en el caso de Trinidad, sino en el caso de las embajadas de Venezuela, que no están para proteger los intereses de los venezolanos, sino muchas veces han estado allí para hostigar a los venezolanos que no piensan igual que el gobierno, en varios campos, en el campo, por ejemplo, de darles pasaporte, darles visa, de cerrar consulados como el de Miami, de buscar la posibilidad de participación electoral. Es decir, hay un freno, no son consulados que ayudan a sus ciudadanos, sino que solamente obstaculizan el desempeño de 4 millones de venezolanos que están en el exilio. En el caso de Trinidad, hay una situación en donde la ACNUR, organismos internacionales y una serie de personalidades venezolanas han criticado el hecho de que los venezolanos indocumentados fueran repatriados a Venezuela, porque pidiendo el exilio era una situación en donde realmente se violaban una serie de acuerdos internacionales. Pero ¿qué hizo la Embajada de Venezuela? En vez de defender a esos venezolanos y darle protección a sus derechos humanos y invocar los acuerdos internacionales, más bien lo que hizo fue apoyar al gobierno de Trinidad y estar presente en el momento de su deportación, señalando que los venezolanos querían regresar a su patria, que los estaban ayudando, es decir, más que ayudar a los venezolanos que piden estar como tantos refugiados en Colombia, en Brasil, en toda América del Sur y en el Caribe, la Embajada de Venezuela ayuda a este atropello contra estos venezolanos que han salido en búsqueda de destinos mejores. Ahora, hay una situación también que llama mucho la atención, Milos, que estamos conversando con Milos Alcalay, es embajador de Venezuela ante la ONU, y esta está relacionada con la situación de la frontera con Colombia, ¿no? Que hay una cantidad de venezolanos que están ahí, que necesitan ser repatriados, pero parece que no hay quien los atienda en el consulado, en la embajada. Bueno, eso es evidente. El consulado de Venezuela no es un consulado para los venezolanos, es un consulado solamente para el partido de gobierno. Y todo lo que sea el darles pasaporte, darles cédula, inscribir a los venezolanos, eso es algo que no es la función de un gobierno que lo que ha hecho es manipular las estructuras diplomáticas. Acabó con la carrera diplomática. Entonces esa función de Estado que tendría que hacer un consulado, independientemente de la coloración política, tú puedes ser opositor, pero eres venezolano. Y tiene esos consulados cumplir con los mandatos. Pues no se cumple. No se les dan, no solamente en los consulados, aquí mismo en Venezuela, trata de sacar un pasaporte, trata de poner una postilla de un documento de antecedentes penales o de un título, trata de hacerlo aquí. Es decir, hay como una especie de atropello, una cortina de hierro que se ha acercado. Y dentro de eso, como no hay funcionarios diplomáticos de carrera, sino comisarios políticos en mayor caso, pues hacen lo mismo afuera, que es lo que hacen dentro también. Entonces, claro, estos venezolanos que están sufriendo, porque esta cuarta ola de refugiados son refugiados pobres. El presidente Chávez ofreció hacer un gobierno para los pobres, pero ha resultado ser un pobre gobierno que no le resuelve ni siquiera a los pobres. Tú puedes entender que, bueno, que un empresario que salió al exterior a invertir, un profesional que salió fuera, bueno, está bien. Una clase media que ha salido muy bien. Y otra... Pero en este caso los pobres, los más pobres
tampoco tienen una respuesta que es la que debería darle los consulados. Y otra situación que ha dado un vuelco interesante es la de López Obrador con Donald Trump. El presidente López Obrador con Donald Trump tienen, o sea, no fue tan frontal como mucha gente, por ejemplo, en el gobierno venezolano esperaba, ¿no? Ha sido más bien, lo tildan en Europa de guiñarle el ojo a Donald Trump, o sea, tienen unas conversaciones muy moderadas, lo van a invitar a la toma de gobierno, a Donald Trump, o sea, están conversando de manera hasta el momento muy armónica, y la gente esperaba que López Obrador fuera como más confrontador. Parece que esa no es la situación, y una cosa es cuando uno está en campaña y una cosa es cuando uno gana, ¿no? Así es, López Obrador es un candidato de izquierda, pero de una izquierda democrática. Por supuesto, hay muchas dudas, hay que ver, él ha comenzado, pero López Obrador, como jefe del gobierno de Ciudad de México, fue un hombre muy equilibrado, que mantuvo relaciones en la diplomacia de ciudades muy orientadas a tener búsqueda de posiciones con los alcaldes de Estados Unidos, de Europa, del mundo, las inversiones, atraer a los turistas, atraer inversiones extranjeras para la Ciudad de México. Es decir, es un hombre que no ha sido un hombre desequilibrado. Él tiene su megalomanía y sus acciones, pero está dentro de una acción pragmática. Dos, trataron de abrazarlo todo, no solamente el gobierno venezolano, sino el Foro de San Paulo, todas las loas y tal. ¿Y a quién le responde López Obrador? ¿A Maduro? ¿A Kirchner? ¿A Lula? No, le responde, como muy bien tú señalas, al presidente Trump, que inclusive han tenido unas relaciones, Trump-López Obrador, sin dejar, por supuesto, López Obrador de mantener su posición mexicana, pero mucho más abierta que la que tuvo el mismo presidente Peña Nieto con Trump, o el expresidente Fox con Trump. De manera que ahí se abre una posibilidad. En segundo lugar, López Obrador tiene una relación con Europa muy destacada. El primer país miembro de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico de Europa, México es miembro. Y el secretario general es un dirigente del PRI. No olvidemos que López Obrador también fue dirigente del PRI antes de crear el PRD con el presidente Cuauhtémoc Cárdenas. De manera que yo creo que, por supuesto, habrá que esperar cambios. No va a ser la misma posición internacional que la que tuvo el gobierno de Peña Nieto, pero hay una gran expectativa de que López Obrador enrumbe a México en una senda realista, lo que no está exento de la defensa de ideales democráticos, de derechos humanos, de luchar contra la corrupción. Milo, tenemos que ir a publicidad. Estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU, y te queremos dar una pregunta en el aire. Hemos dejado para al final del programa lo relacionado con las sanciones que le aplicó Suiza a... se habla de 11 funcionarios, otros hablan 18, pero las sanciones que aplicó Suiza a esos funcionarios, y que Suiza no es parte de la Comunidad Económica Europea propiamente, y eso quisiéramos que tú nos aclararas eso, qué significa eso, qué repercusiones tiene eso para Venezuela, en Europa y para los funcionarios gubernamentales. Estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU, y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR.
estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU, y le habíamos dado una pregunta que está relacionada con que Suiza sanciona a 11 funcionarios venezolanos, entre ellos a la vicepresidenta Delcy y a el ex vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Y queríamos saber qué repercusiones tiene eso para Venezuela en Europa, un país como Suiza que no es miembro de la Comunidad Económica Europea y que está considerado un país que prácticamente no se mete en situaciones políticas de ningún otro país, es como muy neutro, pero que haya sancionado a unos funcionarios venezolanos pone a Venezuela en una situación muy difícil. ¿No crees tú, Milos? Totalmente de acuerdo contigo. Las sanciones suizas, sin embargo, reflejan la fotografía de una triste realidad que es el aislamiento de Venezuela. Es cierto que no es miembro de la Unión Europea, es cierto que Suiza es un país neutro y por eso llama la atención ese tipo de cuestiones, pero obedece a dos razones. La primera es la torpeza del gobierno bolivariano, de embestir, es lo que yo llamo a veces la diplomacia de los carritos chocones, embestir e insultar, declarar personas no gratas a los embajadores suizos que han hecho en Venezuela un trabajo institucional muy bueno, pero los declaran personas no gratas, los acosan, los atacan. Las posiciones contra declaraciones de senadores suizos también ha sido una torpeza infinita, y evidentemente la procesión va por dentro y ningún país quiere ser insultado, sobre todo por un país que viola los acuerdos internacionales. Pero el segundo punto que yo diría es que si bien Suiza no es miembro de la Unión Europea, es parte del contexto de esa misma voluntad democrática del resto de Europa. De manera que la Unión Europea, al adoptar las mismas sanciones de la Unión Europea, se suma a una posición comunitaria, y eso lo ha hecho Suiza en varios otros puntos, en donde el hecho de no ser miembro no es que sea una autarquía, que sea una exclusión del resto de Europa, sino que Suiza, por estas dos razones: una, la ausencia de una diplomacia profesional del lado de Venezuela, y la otra, el hecho mismo de lo que significa en la comunidad internacional la grave situación que está viviendo el país, que hace ese tipo de reacciones para tratar de buscar un sendero que Venezuela cumpla con la Constitución y que cumpla con los acuerdos internacionales. Sí, porque ya llama lo que insisto, o sea, no es que no sea miembro de la Comunidad Económica Europea, sino que llama mucho la atención que un país que siempre trata de mantener una neutralidad haya asumido plenamente pues la decisión de la Comunidad Económica Europea, porque a veces ellos le dan una vuelta, ¿no? Pero esta vez fueron directos, pues, o sea, mira, sí están sancionados y punto, ¿no? Y un país que tiene un sistema bancario donde prácticamente todo el mundo pasa por ahí, porque tiene cierta apertura, pues, en las cosas internacionales, en materia bancaria, ¿no? Es así. Has puesto el dedo en la llaga. Ese es otro de los temas que posiblemente dentro de los actores de la corrupción, que no solamente son los del gobierno, sino aquellos que han estado al margen de las relaciones con el gobierno, va a ser un rechazo significativo en todo lo que es el sistema financiero, la utilización del sistema financiero suizo, que es conocido por su posición, digamos, tolerante, para no darle otro calificativo. Pero ciertamente el hecho de que sea una sanción va a tener implicaciones muy serias, porque cuánta gente tiene de los corruptos tienen cuentas en Dinamarca, cuántos tienen cuenta en países en Croacia, ¿no? Pero en Suiza, mira, es distinto el sistema bancario. A lo mejor no tengo fuentes, pero todos saben que hay profundos desequilibrios que puede generar algunas de las personas que han utilizado el sistema financiero suizo. Sí, porque lo que sí es cierto es que no van a sancionar a nadie, no van a sancionar a quien no tenga cuenta, que no Por tenga supuesto. nada, ¿no? Porque pareciera como una cosa de fantasía, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, y eso significa, eso no es que ya va a ser el fin de la utilización, pero más dificultades, no solamente para las personas que están en la lista, sino para sus familiares, las posibilidades también de excluir algunas ventajas que podrían tener con la residencia en los países
Suiza y en países de la Unión Europea. Es decir, ya es como una especie de afirmación de que no pueden hacer lo que les da la gana, sino que tienen que cumplir con los principios, con los valores internacionales y con todo lo que significa estar en una comunidad internacional. Venezuela no puede vivir aislada del resto del mundo, porque no es China, no es Rusia, ni siquiera China y Rusia pueden aislarse del resto del mundo. Lo que también llama mucho la atención y uno se impacta es que un país como Suiza considere que en Venezuela se están violando los derechos humanos, porque los argumentos que están dando, cuando uno lee el comunicado del gobierno suizo, es que por violación de derechos humanos, por no cumplir pues con cosas mínimas. Entonces, que un país como Suiza considere que Venezuela es un país que viola los derechos humanos, creo que nos pone en una situación muy difícil. Esto es más o menos para que sepa también que estamos concluyendo el programa. Entonces tú nos ilustres un poco en esa materia. Sí, efectivamente. La prioridad que la comunidad internacional democrática, pero mundial, ha dado al tema de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos ha cambiado los esquemas del derecho internacional. Es decir, cada vez más el exigir de los países que cumplan con las normativas de derechos humanos no es lo mismo cuando se alega y dice que es la soberanía nacional, que nadie puede intervenir. No, el derecho internacional ha cambiado de manera extraordinariamente avanzada y hasta el punto de que hay una Corte Penal Internacional. Eso es algo totalmente novedoso que castiga a los jefes de Estado en ejercicio y a los altos funcionarios por violaciones de derechos humanos. Hay una serie de instituciones que marchan solas. Por ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es un alto funcionario de Naciones Unidas, independientemente que las dictaduras del mundo han querido ser miembros del Consejo de la ONU para tratar no de defender los derechos humanos, sino defenderse, pero entonces no pueden detener la dinámica onusiana en cuanto a los comités que denuncian las violaciones de derechos humanos, la ausencia de libertad, las torturas. Eso marcha. Y también acuerdos internacionales que han sido suscritos, que tienen que cumplirse. La convención, cuando Venezuela salió de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque estaba cansada de algo que era lógico, el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo, ahora nos vamos a la ONU. Bueno, en la ONU también hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, que lo agarró el chingo y el sin nariz, ¿no? Porque antes, cuando se trataba el tema a nivel regional, la ONU se abstenía de hacerlo, pero en la medida en que Venezuela se salió de la arquitectura de defensa de derechos humanos, a nivel internacional se está haciendo. De manera que cada vez más el tema de los derechos humanos se ha convertido en algo que va más allá de las fronteras, porque afecta al planeta Tierra, afecta a la humanidad entera. Bueno, Milo, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo para seguir ilustrándonos pues en la situación internacional. Hemos conversado con Milo Alcalay, es embajador de Venezuela ante la ONU, y fue un placer, Milo, te repito nuevamente. Muchas gracias, siempre encantado. Ok, vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor?
Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores. Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos en línea y estamos aquí viendo la situación del Corpo LE en el estado Zulia, mientras ayer la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, hacía una reunión, informaba que se había reunido el alto mando eléctrico en el estado Zulia. El Corpo LE enviaba un Twitter y un comunicado donde decía que ahora el razonamiento no va a ser en ese estado de 4 horas, sino de 6 horas. O sea, lo que significa que bueno, que tendrán menos energía eléctrica de la que le están dando y entonces hay una contradicción porque se reúne el alto mando eléctrico para decir que bueno, que la cosa está peor que antes, ¿no? Eso es una cosa que llama mucho la atención porque la situación cada vez es más crítica, cada vez los servicios públicos están más deteriorados. Y en línea tenemos a Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela y obispo de Barinas. Buenos días, Monseñor, un placer saludarlo. Muy buenos días, un gran saludo. Monseñor, lo estamos llamando por que la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado donde está preocupada por la situación y por la crisis que vive el pueblo venezolano y dice que yo lo titulé así: este pueblo va sintiendo y alzando cada día su voz, cada día más su voz y en las iglesias y en las situaciones que se viven diariamente uno ve que bueno, la iglesia se está preocupando, pareciera que está cambiando más la política por sus fieles, ¿no? O sea, se está dedicando más a su razón de ser propiamente dicha y ahora está viendo que la situación en los sectores populares y en los pueblos es mucho más crítica de lo que realmente se veía, pues. ¿Aló?
Sí, nosotros como iglesia, propiamente la misión de la iglesia tiene 3 aspectos fundamentales, que es la palabra de Dios, que es predicada, es también el sentido profético de esa palabra, que es la visión de los sacramentos en cuanto a la santidad, pero también está la caridad, es decir, la visión hacia la sociedad y el servicio de la iglesia a la sociedad. Y este aspecto es fundamental, tanto que si falta alguno, pues realmente la iglesia deja de cumplir su misión. Por ende, desde este aspecto de la caridad, nosotros asumimos el gran reto del servicio a las comunidades. Desde algo que desde hace muchos años fue una opción que se hizo en toda América Latina, que es la opción por los pobres, por los más necesitados. Y ciertamente tenemos un pueblo empobrecido, una gran cantidad de personas están sufriendo hoy día. Sabemos que no podemos llegar a todos, pero a aquellos que podemos llegar, tratamos con mucho cariño de atenderlo. Y eso implica también una reflexión dentro del ámbito doctrinal de lo que significa realmente la democracia, significa la política, significa la promoción humana, el servicio desde el ámbito público hacia las comunidades, y es una reflexión muy sensata que yo creo que todos debemos hacernos, sí, especialmente como ciudadanos. Esto se lo digo, monseñor, porque hay una persona que me escribió un artículo que, bueno, me lo envió para que se lo explicaran, se llama Vladimir Seiga. Él es el artículo de él se llama La Iglesia Católica y la Política de la Conferencia, y él hace un análisis ahí de la situación de ustedes con el gobierno, pero me llama mucho la atención que él dice que han rescatado, con respecto a Cáritas y a la pastoral social de la Iglesia de Venezuela, que se han rescatado muchas cosas ahora, que las diócesis, que las parroquias ahora están más con la gente, que ahora reciben más ayuda a ustedes, porque lo que le digo, que la situación es sumamente difícil, que ustedes están socorriendo cada vez más a la gente y que están menos confrontados contra el gobierno, ¿no? Que, o sea, están menos radicalizados contra el gobierno, sino que están más dedicados a su área, pues, de la religión y de ayudar a la gente pobre y esas cosas. Sí, toda esta crisis que tenemos en el país nos ha servido a nosotros también para entrar a una reflexión de nuestro servicio como iglesia. Por ejemplo, en la diócesis donde yo he estado, que es Barinas, es una diócesis, pues también tiene la ciudad, pero también tiene muchos campos. Y en esa diócesis, hasta hace unos años, no había tanta necesidad de tener programas, digamos así, dentro de la iglesia de ayuda a las personas necesitadas. La misma comunidad se organizaba, pero viendo esto que sobrepasa muchísimo a las mismas comunidades, pues se han organizado más pastorales sociales, más Cáritas que en otros tiempos. Es decir, la apertura, la creación, la motivación del voluntariado, las personas que salen y prestan su servicio con todo el cariño del mundo, profesionales, médicos, enfermeras, que para hacer las jornadas médicas, etcétera, que con mucho cariño y desde su fe, pues manifiestan el poder compartir. Es decir, el momento es el que nos indica también el accionar de la iglesia. Pues si es una comunidad que está organizada, que tiene su servicio, etcétera, bueno, es una comunidad que vive y sobre todo hace su vida con la normalidad del mundo, pero una comunidad de hoy donde hacen tanta falta, pues medicamentos, alimentos, profesionales de la medicina, etcétera, pues ahí es donde nosotros tratamos de actuar. Ajá, monseñor, también hay una situación que está relacionada con los presos políticos, con los detenidos en el SEBIN, y donde ustedes han jugado un papel importante en los últimos días, porque hay un motín y ustedes han hecho sentir su voz, ¿no? ¿Cómo está esa situación ahí? Porque la Conferencia Episcopal dice que en Venezuela se atenta a la situación de presos políticos, a los detenidos en el SEBIN, que se les viola sus derechos humanos, y ustedes han hecho de eso una denuncia importante. Sí, claro, ayer mismo se apresentaba
allí Monseñor Lique, que es el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, y también acompañado con otros profesionales laicos, sociólogos y también abogados. El problema es el siguiente: hay muchas personas que ya tienen boleta de excarcelación y están todavía ahí presas. Es decir, un juez dice tiene que salir, ya cumplió, pero resulta de que quienes dirigen ese centro dicen no salen. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿El ámbito de la justicia o el ámbito de lo militar? Entonces hay una confrontación, si se quiere, allí de fuerza o de servicios que debería estar coordinado. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Sencillamente acompañar. Hay muchas familias que están sufriendo, madres de familia, esposo, esposa, hijos, que están allí, que están afuera. Tantas veces no dejan entrar al delegado de la conferencia episcopal, pero siempre se está allí, ¿no? Se está allí, se conversa, se ora, se da aliento. Y bueno, todas esas cosas van sumando en esta preocupación que yo creo que todas las instituciones deberían tener. ¿Por qué? Porque ahora, hay muchas familias que están sufriendo esta calamidad. Ahora, Monseñor, es obvio que la situación de la Iglesia Católica venezolana es muy distinta a la de la nicaragüense, ¿no? Estamos conversando con el Monseñor José Luis Azuaje, porque aquí nadie se atreve. Aquí cuando más es que le han tirado un Bin Laden en una misa. Hubo el problema que hubo en la Iglesia Católica de Catia, en la avenida Sucre, pero a los obispos nicaragüenses es dura la situación allá, ¿no? A ustedes allá los agreden, ¿no? Los golpean, o sea, es una situación fuerte, ¿no? Sí, nosotros tenemos un contacto permanente con nuestros hermanos nicaragüenses, obispos nicaragüenses, y ciertamente la situación allí es de mayor violencia. Se habla de un número bien considerable de asesinatos, de muertes, pero es el mismo patrón de que han formado escuadrones de civiles, que ahí los ven ustedes en las gráficas, encapuchados con sus armas. Han sido formados, formados para defender ese gobierno, un gobierno que no ha dado la talla, un gobierno que no ha servido, un gobierno que está haciendo sufrir al pueblo. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Protestar. ¿Protestar por qué? Por su derecho. Y es donde viene entonces la agresión, por una constante. ¿Quiénes violan los derechos humanos? El estamento del Estado y el estamento militar. Pero entonces si le envían civiles, dicen que no hay violación de derechos humanos, sino sencillamente violencia. Entonces esas son siempre estipulados como una especie de guía que han dado en América Latina y que desgraciadamente van brotando en algunos países. Nosotros hoy mismo enviamos un comunicado, una carta de solidaridad con nuestros hermanos nicaragüenses, no solamente con los obispos, porque al fin y al cabo uno es una persona pública y está expuesto a cualquier cosa, sino sobre todo al pueblo que está sufriendo, tantas mujeres que están sufriendo la muerte de sus hijos jóvenes. Pues. Mire, oye, se cayó la llamada con el Monseñor José Luis Azuaje y estábamos conversando con el Monseñor José Luis Azuaje sobre la situación de Nicaragua. Pero en lo que regrese la comunicación, seguiremos conversando con él y le seguiremos haciendo los planteamientos que están relacionados con la situación de... ¿Está en línea? No está en línea. Entonces, vamos a seguir aquí. También llama mucho la atención la situación de Haití, que por un aumento pequeño de gasolina, bueno, ardió el pueblo de Haití, pues, o sea, se dedicó el pueblo de Haití a protestar porque no aceptó, pues, el aumento de... Sí, se pusieron de relieve, pues, muchas situaciones ahí que fueron, digamos, se desató, pues, la violencia por un aumento del 38% del combustible, y ya se ve que el combustible en los países que no son productores tiene un efecto demoledor, pues, en la situación económica de cada país, y fue duro, pues, la situación que se vivió ahí en Haití.
Pero nosotros vamos a ir a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi, abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea, todavía no tenemos en línea a Monseñor José Luis Azuaje. Bueno, estábamos diciendo que estamos conversando con el Monseñor y tenemos en línea ya a Monseñor José Luis Azuaje. Monseñor, para que rápidamente usted, que está por razones de tiempo muy corto, nos diga más o menos a qué conclusión llegaron en la reunión de la Conferencia Episcopal. Sabemos que todavía van a seguir trabajando porque van a tener una reunión con el Papa próximamente y ustedes le van a llevar unos planteamientos de la situación de Venezuela. Entonces, para que usted más o menos nos diga por dónde va esos planteamientos que le van a llevar a usted al Papa. ¿Aló? ¿Aló, Monseñor? ¿Me oyó? Oí muy poco. No, Monseñor, yo le estoy diciendo que por razones de tiempo, porque ustedes tienen que irse pronto, a ver si nos pudiera dar un pequeño resumen de los planteamientos que le van a llevar usted al Papa, o más o menos cuál es el grueso de los planteamientos que ustedes le van a llevar al Papa en la próxima reunión que van a tener con él los obispos de Venezuela. Sí, nosotros vamos a tener una reunión que llamamos Visita Limina. Es la obligatoriedad de todos los obispos del mundo de ir a Roma a presentar también el informe de la gestión que se hace durante 5 años. En este caso serán 9 años desde la última visita del 2009 hasta ahorita. Lo que le planteamos son dos realidades. Una realidad eclesial es el servicio de la Iglesia en cada una de las diócesis, son 37 diócesis que hay en Venezuela, y el accionar de los obispos y de todos los equipos de trabajo que tiene que ver con el ámbito de la fe, el ámbito también de la caridad, es decir, todo aquello que bueno, acostumbramos nosotros con mucho cariño a realizar, la catequesis, los sacramentos, la vivencia de las comunidades eclesiales de base. Entonces lo que se hace es una exposición sobre la situación del país, o sea, cómo está la Iglesia Católica en el país. Y en el otro ámbito, el ámbito más social, es el servicio que la misma Iglesia presta a ese ámbito social, es decir, a la comunidad, pero ya como comunidad humana. Y en este caso interviene la realidad del país, interviene lo que nosotros tratamos de hacer en función de mejorar esa realidad del país, el aspecto educativo, el aspecto también que tiene que ver con la salud, etcétera. Todos estos componentes que son muy importantes para la persona humana. Y eso se lo exponemos llanamente. La modalidad que tiene ahora el Santo Padre es reunirnos a todos los obispos
y tener un diálogo franco con él. Es decir, él utiliza una imagen, ¿verdad?, que es muy actual para este tiempo. Él dice, el balón está allí, el que quiere pues lo patea, en el sentido del que quiere pues habla. Entonces hay una interacción muy libre, y cada obispo pues planteará lo que conviene en relación a la localidad, a lo que vive cada obispo en su diócesis, en sus comunidades. Entonces nosotros vamos con mucha esperanza a encontrarnos. Antiguamente era que, por ejemplo, el caso de Benedicto XVI nos recibía uno por uno, e iba oyendo los planteamientos uno por uno. Pero el Papa Francisco cambió esa modalidad y nos recibe a todos nosotros. Somos 45 obispos activos, hay 20 que ya están eméritos o jubilados, pero vamos sencillamente los activos. Entonces, ese será el diálogo que tenemos. El Papa conoce muy bien de la realidad, conoce de nuestras exhortaciones, que por cierto hoy al mediodía hay una rueda de prensa con la exhortación de esta asamblea que estamos realizando, y ahí están los planteamientos, y bueno, a él sus colaboradores le hacen siempre una síntesis para el conocimiento de lo que la Iglesia en Venezuela, a través de la conferencia episcopal, piensa, expone y sobre todo asume como reto y como servicio al pueblo de Dios. Bueno, monseñor, que sabemos que por razones de tiempo tenemos que despedirlo porque usted está en otra actividad. Quisiéramos que usted le enviara un mensaje a su feligresia y a nuestros oyentes. Hemos conversado con el monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela y obispo de Barinas, y fue un placer tenerlo en el programa, y bueno, esperamos seguir contando con usted para seguir conversando, monseñor. Bueno, muchas gracias, y bueno, el pueblo decirle sencillamente que este es un proceso en el cual, como cristianamente decimos, estamos crucificados en la cruz de Cristo, pero después de la cruz de Cristo vino la resurrección. Bueno. Yo creo que vamos encaminados dentro del ámbito del sufrimiento que tiene nuestro pueblo, también a esa glorificación, a esa nueva vida que nos ofrece Cristo Jesús, y yo creo que todo proceso de sufrimiento es un proceso también sanador, de purificación, y tenemos muchas cosas que purificar en el país, en Venezuela, pero es un trabajo que tenemos que hacerlo todos en conjunto. Nadie puede sentirse excluido de él. Así que bueno, que Dios bendiga a nuestra Venezuela y bendiga a todos los que están generando ciertamente prácticas muy hermosas de solidaridad, de acompañamiento a tantas comunidades que sufren. Bueno, gracias, monseñor. Un placer tenerlo en el programa. Hemos conversado con el monseñor José Luis Azuaje. Y para finalizar, se me olvidó, hay un artículo que se llama Perrera, respuestas al caos del transporte en Venezuela. Está publicado en CostaDelSolFM.net y llama mucho la atención porque hay bastantes fotos de distintas partes del país donde se ve la forma en que se está trasladando la gente en camiones, en techos de autobuses, bueno, en unos carros que son en unas picolas, gente va guindada. O sea, es muy llamativo la situación y muy dolorosa, pues, la situación que en este momento están viviendo los venezolanos en materia de transporte. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe.